los más conocidos. Vaya. Sí, muy bien. Aquí el asunto es que estos genes son supresores de tumores en general, pues, ¿verdad? Sí, Sea los gatekeepers, como bien dijiste, o los caretakers, como bien lo dijiste. Si eh, en condiciones normales, pues estos lo que hacen es inhibir el crecimiento o inhibir el ciclo celular. Eso es lo que hacen en condiciones normales. Como los protooncogenes, en condiciones normales lo que hacen es hacer que el ciclo celular progrese. Eso es lo normal. La pregunta es, Andrea, si tú tuvieras que prescindir de un gen, ¿qué elegirías? ¿Prescindir de un protooncogen o prescindir de un supresor de tumores? pero ¿de forma heterocigota o u homocigota? Ah, esa es una buena pregunta. Muy bien, muy bien. De forma homocigota. Em, La Ay, respuesta qué fue muy difícil. buena, ¿eh? La respuesta fue muy buena, porque a un supresor de tumor en forma heterocigota realmente no habría ningún problema, porque siendo heterocigoto funcionaría bastante bien. Pero bueno, de manera homocigota. Bueno, De bueno, un a ver, di. protoncogen. ¿Cómo? De un protoncogen. Muy bien, de un protooncogen, pero si ese protooncogen ya no funciona, el ciclo celular no progresa y entonces no tenemos manera de reparar tejidos, no tenemos manera de reponer células en los diferentes órganos y entonces pues prácticamente esto conduciría a la muerte. ¿Usted cuál elegiría? No, en realidad no es, no, uno no puede prescindir de ninguno, Ah, ok. porque el supresor de tumores, en realidad, al no funcionar, lo que haría es que se desarrollara un tumor neoplásico. Eventualmente, aunque recordamos que una sola mutación no provoca cáncer, pero eventualmente ya estaría en el camino, pero estaría en el camino y eventualmente produciría cáncer. Entonces, la verdad es que no habría manera de elegir uno u otro. Por eso los mecanismos de reparación habitualmente mantienen todo de manera adecuada, ¿verdad? Muy bien, adelante. Ok. Bueno, pues para explicar la oncogenia, pues se ha propuesto un modelo de los dos eventos, también es hipótesis de los dos eventos, como se puede encontrar en la literatura. Bueno, pues este ha sido aceptado ampliamente en la actualidad, pues para explicar numerosos cánceres familiares, y es de parte de que existe un paciente heterocigoto para una mutación de, bueno, aquí se utiliza como ejemplo en la bibliografía base que tenemos el Thompson y Thompson el retinoblastoma, pues para entrar en contexto, ¿verdad? Así es. Entonces, este parte de que es un heterocigoto para una mutación en el gen RB, que es el que condiciona el retinoblastoma a largo plazo. Bueno, solo si se presenta ya después un segundo evento somático que inactive el otro alelo. Entonces, cuando sucede este segundo evento, pasa de heterocigoto a homocigoto, ¿sí? El Así paciente. es. Así es. Y a eso se le conoce como, Pérdida de heterocigosidad. muy bien. Cuando uno tiene dificultad para mencionar palabras largas que parecen trabalenguas, nomás hay que seccionarlas. Y aquí heterocigosidad sería separarlo en heterocigosidad y ya. Bueno, muy bien. Porque era heterocigoto y cuando se mutó el otro, entonces ya se volvió homocigoto mutado, así que perdió su heterocigosidad. Muy bien. Sigamos adelante. Ok. Y bueno, pues este segundo evento somático pues puede tratarse casi siempre, pues podríamos apostarle a una mutación, pero pues pueden existir otros eventos como lo son el silenciamiento del ADN o metilaciones, cosas de ese tipo, y que vamos a ver más adelante cuando expliquemos mejor el retinoblastoma, que esa era pues mi duda, que si recuerdan el viernes mencioné, ¿verdad? Bueno, ahora hablando del retinoblastoma, bueno, este es como el prototipo de las enfermedades por mutaciones en los genes supresores de tumores.
Y bueno, pues es un tumor relativamente infrecuente porque tiene una incidencia de 1 en 20,000 recién nacidos. Y pues bueno, esto pues es importante porque tenemos que diagnosticarlo y sospecharlo con, como lo que ya vimos en nuestras clases de oftalmología, que para efectos de esta clase no vamos a mencionar, pero bueno, pues básicamente los pacientes que presentan esta afectación pues necesitan tener una extirpación del ojo, que lo cual se conoce como enucleación. Bueno, Ujú. alrededor del 40% de los casos de retinoblastoma tienen un origen hereditario, también conocido como mendeliano. Y bueno, este trastorno se debe a una mutación somática o cualquier alteración en una célula única de la retina, que después da lugar a la pérdida de la función de un alelo normal, lo que lleva al desarrollo de un tumor. Esto es lo que mencionábamos de heterocigoto se vuelve homocigoto. Muy bien, entonces del retinoblastoma habitualmente tenemos casos esporádicos en donde cuando nosotros analizamos el árbol genealógico no hay otro caso de retinoblastoma, solamente es ese. En ese caso nosotros apostamos a que la mutación fue somática y que en realidad lo que pasó es que el gen RB primero sufrió un evento, uno de los alelos sufrió un evento mutacional y con el tiempo otro de los alelos sufrió otro evento mutacional. Y habitualmente este retinoblatoma ocurre en etapa más tardía. Esos son los casos esporádicos. Sí. Pero hay familias que tienen una mayor frecuencia de casos y cuando hay varios casos en la familia, entonces lo que nosotros apostamos es que había una mutación en línea germinal, ¿verdad? ¿Nos vas a explicar eso, Andrea? Sí, Bueno, bueno, pues perdón, adelante. es básicamente eso mismo. Bueno, Bueno, pues adelante. cuando se trata de un patrón hereditario, casi siempre son tumores múltiples bilaterales, pues por el hecho de que se presenta en una línea, en una célula, pero como estos tienen un alto nivel de, ¿cómo decirlo? Bueno, de reproducción rápida, pues celular, pues podría generarse en varios y bueno, puede generar tumores múltiples debido a esto y casi siempre son bilaterales. Este aquí en el diagrama dice inicio temprano y eso se refiere a la edad del paciente. Los pacientes aquí casi siempre son lactantes y bueno, cuando en el momento diagnóstico, pues cuando se presenta. Ya después los casos esporádicos, bueno, estos representan el 60%, como ya nos está diciendo el doctor, es más frecuente. Y aquí ambos alelos están afectados, pero por forma de independiente. O sea, el alelo está inactivado por una forma independiente, o sea, no actúa precisamente como el mecanismo que ya habíamos visto. Y ahora, estos tumores generalmente son tumores que son únicos, que son unilaterales y que tienen un inicio ya tardío. Estamos hablando de ya en etapas escolares. Sí. Claro, entonces, para la práctica clínica, muchachos, si ustedes reciben a un paciente con retinoblastoma, imaginemos que son oftalmos ustedes y reciben a un paciente con retinoblastoma o de cualquier otra especialidad, son internistas o en médicos familiares o lo que sea, reciben a un paciente con retinoblastoma. Es una de las cosas que hay que hacer independientemente de el manejo que se le vaya a dar a ese retinoblastoma, de los estudios, etcétera, etcétera, de la cirugía, hay que investigar si hay otros casos. Digo, de eso no creo que sea muy complicado que ustedes se acuerden. Retinoblastoma, vamos a ver si es esporádico o es familiar. Y si es familiar, bueno, lo que habría que hacer sería mandarle a hacer el análisis de mutaciones en el gen RB, en lo cual cuando se hace el análisis de un solo gen no resulta muy caro, nomás como para verificarlo, pero de hecho ya cuando se tienen varios casos en una familia, eso amerita asesoramiento genético, ¿verdad? Entonces,
es la parte que les puedo agregar de lo que ustedes habitualmente van a ver del retinoblastoma con respecto a la clínica. Porque con respecto a la genética, pues es lo que Andrea les está mencionando. Pero con respecto a la clínica, quédense con eso, agreguen eso a su, digamos, a su mochila de conocimientos para que hagan digamos, el tratamiento completo o el manejo completo del paciente. Muy bien, adelante. Ajá, y bueno, pues no porque sea más frecuente que en la forma esporádica de presentación de esta afectación sean mayoritariamente tumores unilaterales, quiere decir de que de ley siempre van a ser esporádicos. Pues no, no, porque se sabe que al menos el 15% de los tumores unilaterales llegan a tener un patrón de herencia hereditario, así que pues no vamos a irnos de que a extremos, de que si es unilateral, a fuerzas tiene que ser esporádico, o caso contrario, si es bilateral, tiene que ser un patrón de herencia hereditario, pues no. Bueno, Y, pero mira, no es, bueno, nada más no digas un patrón de herencia hereditario, porque es como ok, repetir. está bueno, Tiene un patrón de herencia o tiene un patrón hereditario, cualquiera de los dos. a ver, está bien. Ándele pues, adelante. Y bueno, ahora vamos a hablar de la pérdida de la heterocigosidad. Y bueno, este casi siempre, bueno, se observó más bien en niños con retinoblastoma que son heterocigotos en un loci polimórfico cercano al gen RB1. En los tejidos, ahí es normal ese, perdón, en los tejidos normales presentaban tumores que contenían alelos correspondientes a uno de sus dos cromosomas. O sea, pues, Sí, lo que quiere decir es que estaban mutados en uno de sus ajá, genes, ¿verdad? así es. Uno de los alelos. Muy bien. Y después esto, ya después también se observó que en los familiares de estos mismos niños, perdón, tenían marcadores retenidos en el cromosoma 13 porque pues el gen RB se encuentra en ese cromosoma, ¿ok? Y pues eran heredados del progenitor afectado al niño. Y así pues nos damos cuenta que la pérdida de heterocigosidad representa el evento del alelo restante, pues fue simplemente Sí, entonces injerencia. si Y nacían aquí ya esos niños, perdón, discúlpame, Andrea, si sí, no, nacían esos niños ya con un alelo mutado, eran heterocigotos, pero son heterocigotos no nada más para la célula que le, que le va a dar origen a sus hijos, es heterocigoto para todas sus células, es decir, las células de los fibroblastos, los miocardiocitos, los hepatocitos, en todas sus células ese alelo está mutado porque desde que el niño se formó en el óvulo, en el espermatozoide, existía la mutación. Por lo tanto, es heterocigoto en todas sus células. Por eso le llamamos que es en línea germinal. Muy bien, ese es el heterocigoto. Adelante. sí, aquí ya sigue lo que me había explicado, doctor. De todos modos dejé ese esquema, pero me dijo que mejor veíamos sus diapositivas para entenderlo mejor. Sí, miren, Andrea lo que le metió confusión y que eso sí, yo no supe cómo explicarle fue los numeritos que están flanqueando al gen mutado. Entonces, en realidad, si quieres, comparte otra vez la figura, Andrea, para explicar un poquito de eso antes de pasar a las diapositivas que les voy a mostrar yo, pero que tú les vas a explicar. En realidad, aquí eh, está flanqueado por dos marcadores a los cuales se les llamó que están en dos sitios, en el locus A y en el locus B. Y al del alelo paterno, podríamos decirlo así, se le pone el locus A1 y el locus B1 para señalar que estos son derivados del alelo paterno. Y en el alelo materno son los mismos locus, pero se le llama locus A2 y locus B2. Pero yo ya también tuve dificultad para explicarle a ella cómo sucede esto de los cambios de locus. Este, y a mí me parece que podría ser que hay dos posibilidades. Una posibilidad es que yo no entienda bien, igual que Andrea, el esquema
y la otra es que de alguna manera a la hora de hacer la figura haya habido un error. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante de esta figura es que se mencionan 4 mecanismos por los cuales puede haber pérdida de heterocigosidad. Miren, si ustedes se fijan en los 2 cromosomas de arriba, cuando el que dice RB, ese significa que el gen RB está mutado. Y el otro dice positivo. Positivo quiere decir que el RB está normal. Entonces, si tenemos un alelo mutado y un alelo normal, esa persona nació heterocigota, es la que tiene una mutación en línea germinal. Pero de ahí, hay 4 mecanismos que podrían explicar por qué razón esa persona heterocigota se volvió homocigota mutada, es decir, tuvo una mutación en su segundo alelo. Entonces, esos 4 mecanismos están señalados abajo. El primero que está a la izquierda dice evento local. Eso sería una mutación, una simple mutación del siguiente alelo. Luego dice que otro mecanismo es la recombinación somática. Y luego dice que otro mecanismo es la pérdida y duplicación. Y el último mecanismo es la pérdida cromosómica. Entonces, lo que hice fue mostrarle, nomás que por alguna razón no le llegó el correo donde le envié las diapos a Andrea, pero lo que hice fue separar esos mecanismos en 5 diapos para poder explicar esto cada uno de manera individual. Y ya le dije que no prestara tanto atención a los numeritos que están flanqueando, que son como marcadores que nos sirven para guiarnos en dónde está el gen, pero en realidad ya nos enfocamos más en explicar cada uno de los mecanismos. Y ahora sí, yo les voy a compartir y Andrea les explica. Bueno, yo voy a tratar de seguirla con mi cursor para que ustedes vayan viendo lo que ella les va explicando. De cualquier manera, Andrea, si tienes alguna, ¿cómo se llama? ¿Dificultad? Dificultad, pues igual yo te ayudo. Sí, doctor, gracias. Déjame ver, share. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, déjenme que voy a buscar en dónde está la presentación. Ya la vi. Aquí está. Muy bien. Este es el mecanismo que explicaría la pérdida de heterocigosidad por mutación. Adelante, Andrea. Ok, bueno, en DS, el primero, esto no representan los cromosomas, ¿verdad? Ok, Es- entonces del sí, primero en el- tenemos un homocigoto, que es nada más para representarnos de cómo estaríamos, porque ya a partir de esto vamos a partir, para la explicación por mutación, vamos a partir de que tenemos un heterocigoto, Ajá, muy que bien. es Entonces, aquí tenemos el homocigoto que es B mayúscula, B mayúscula. Este sería un cromosoma, es B mayúscula, no mutado. El otro cromosoma también es B mayúscula, no mutado. Pero esta flechita de aquí significa que ocurre una mutación por un evento físico, químico o biológico. Y si ocurre una mutación, entonces este que era un homocigoto normal, homocigoto silvestre bebé, se transforma en ¿qué, Andrea? en un heterocigoto para la mutación. Exactamente. Muy bien. Entonces, pues aquí ya tenemos este heterocigoto. Este que era un homocigoto silvestre se transformó en heterocigoto. Entonces se requirió un evento mutacional. Y Y luego luego, vuelve a suceder, esta es la de el modelo que les había explicado hace rato, vuelve a suceder un segundo evento en el cual sucede una mutación en el B mayúscula que habíamos conocido como el alelo sano, por así decirlo. sí, o Y silvestre. Ajá. o silvestre, y muta. Y entonces así, pues se pierde este alelo silvestre, como está Ajá. silvestre, y tendríamos como resultado un homocigoto Mutado. mutado, así es. Entonces, este que era heterocigoto dejó de ser heterocigoto para transformarse en homocigoto mutado. Es decir, perdió su heterocigosidad. Muy bien. Así es. Ah, y entonces eso es lo que nos explica la pérdida de heterocigosidad por mutación, ¿verdad? Perdió Así es. su heterocigosidad porque se mutó el otro. Muy bien.
pero también puede haber pérdida de heterocigosidad por recombinación. Muy bien, adelante. Entonces, aquí de nuevo en el esquema tenemos el homocigoto, pero aquí nos vamos a basar de que tenemos estos dos cromosomas que son heterocigotos para la mutación. Entonces, durante las divisiones celulares sucede la recombinación pues, del material genético. Entonces, da el caso de que desafortunadamente la información que se recombina han sido pues el alelo que está para la mutación, el B minúscula. Entonces, así de esta forma, al intercambiar el material genético entre los cromosomas, tenemos un homocigoto para la mutación. Sí, entonces existen eventos recombinacionales durante la interfase. Eso es algo que pasa y habitualmente los eventos recombinacionales, y estamos hablando de mitosis, de células somáticas. No estamos hablando de la recombinación de la meiosis, estamos hablando de células somáticas en interfase, ahí ocurren recombinaciones también. Entonces, aquí ocurrió una recombinación entre este cromosoma que tenía el alelo mutado y este cromosoma que tenía el alelo normal. Y entonces, al haber la recombinación, pues el alelo mutado se va, esta persona se va a quedar con los dos alelos mutados y la otra persona o esta célula, vamos a decirle así, se quedaría con los dos alelos mutados y esta célula se quedaría con los dos alelos normales. El problema es que por evento recombinacional ya se formó una célula que es homocigota para la mutación. Esta vez no fue por mutación del otro alelo, esta vez fue por recombinación. Y entonces tenemos un homocigoto, pues el resultado es el mismo. Esta célula está en camino o se transformará en una célula neoplástica. Muy bien. El Esto es, siguiente es el mecanismo de pérdida y duplicación, en el cual, bueno, tenemos la misma simbología. El B es el alelo silvestre, el B mayúscula y el B minúscula es el que presenta el alelo para la mutación. Entonces, por alguna razón del destino, existe una pérdida del material genético por las razones que pues, ustedes quieran, y se pierde en el LOCI específicamente, pues para este caso, para el retinoblastoma. Entonces, pues perdemos la información. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la célula muy inteligentemente dice, no, pues hay que repararlo. Y entonces, ¿cómo lo hace? Pues duplica el material genético, pero lo duplica del, del usando alelo, como molde, ¿verdad? ajá, como usando como molde el alelo que está mutado. Entonces, así los dos cromosomas presentarían este mismo alelo cuando se repare, por así decirlo, el ADN que se perdió. Así es, muy bien dicho. Entonces, cuando por alguna razón se pierde un fragmento cromosómico o un fragmento de una de las hebras de DNA, la célula utiliza como molde la hebra que no está dañada. Eso es algo muy útil y ustedes seguramente lo vieron en biología molecular cuando vieron mecanismos de reparación. El asunto es que, ¿qué tal si lo que se perdió, el fragmento que se perdió era el alelo normal? La célula va a copiar, pero lo que va a hacer es copiar tomando como molde el alelo mutado. Y cuando lo toma como molde, lo que era un heterocigoto se transformó ahora en un homocigoto mutado. Y esto fue por pérdida, primero, y luego por duplicación de ese fragmento. Pues así es como explicamos este mecanismo. Muy bien, Andrea. ¿Y luego? Y luego, este es por pérdida de cromosómica. Bueno, pues habíamos partido pues de las divisiones celular de la mitosis. Está un poquito más complejo. ¿Quieres que te ayude con la explicación? Sí, por favor. Ok, muy bien. Entonces, dijimos que esto ocurre en mitosis. No estamos hablando de las células germinales, estamos hablando de células somáticas, de eventos que están ocurriendo ya en la mitosis. Entonces, miren, nosotros sabemos que una célula somática tiene 46 cromosomas. Y si nosotros hablamos de la mitosis de una célula somática,
decimos que tiene 46 cromosomas de cromatide doble, porque entonces los cromosomas se alinean en el ecuador y decimos que esas cromátides dobles luego se separan por el centrómero y emigra cada una a cada lado para que al final las células resultantes tengan 46 cromosomas de cromátide sencilla. Eso es lo que ocurre. Ahora, si nosotros tenemos a una persona que sus cromosomas, que es una persona que es heterocigota, este sería un cromosoma, ¿eh? Son las dos cromátides. A lo mejor el cromosoma materno es el cromosoma que tiene los dos alelos silvestres o normales. Por eso una cromátide es A mayúscula y la otra también es A mayúscula. Entonces este cromosoma con su doble cromátide sería normal. Pero tenemos el otro cromosoma, que a lo mejor es el cromosoma paterno, que ya en la mitosis lo que tenemos es que será un cromosoma que tiene la mutación para RB. Pues. Y en ese caso sería A minúscula, A minúscula. Así que son los dos cromosomas de doble cromátides. Si son de doble cromátides, en total tenemos 4 cromátides. Pero habitualmente lo que ocurre es que durante la mitosis, la célula, una de las cromátides materna se irá a la célula nueva y una de las cromátides paterna, de tal manera que se mantiene el estado de heterocigosidad. Porque tiene un cromosoma que es A mayúscula y otro cromosoma que es A minúscula. Las células hijas, no es que aquí estamos hablando de la mitosis, ya que ya estamos hablando de G1, pero recibió un alelo paterno, una A minúscula y un alelo materno A mayúscula. Es heterocigoto, pues prácticamente igual que la célula precedente. Y lo mismo, bueno, las otras se vienen acá. Entonces, el resultante es que son heterocigotos. Cuando pasaran por síntesis y luego por G2, en G2 volverían a tener doble cromatide, pero sería semejante a eso. Esta sería A mayúscula, este cromosoma, y este sería A minúscula, minúscula. Y así se repite la historia, pues. Pero en ocasiones puede ocurrir, ya saben que uno de los mecanismos por los cuales pueden ocurrir anomalías cromosómicas numéricas es la falla en la disyunción. Y de eso platicamos cuando hablábamos de meiosis. Pero esas pérdidas, esas fallas en la disyunción también pueden ocurrir en mitosis. Pero hay otro mecanismo que puede ocurrir también en meiosis y que ocurre en mitosis también. Y es un rezago anafásico. Un rezago anafásico quiere decir, después de la metafase, uno de los cromosomas no migra a uno de los polos. Uno se queda como, por alguna razón que puede ser que las fibras del uso acromático no se formaron adecuadamente, podría ser una de las razones, o cualquier otra, pero ese cromosoma no emigra o no se separa de su centrómero y no emigra a cada una de las células para irse a formar el nuevo núcleo, sino que se queda en medio. Y al quedarse en medio es reconocido por la célula como extraño y se pierde, es degradado. Por lo tanto, ahí tenemos una pérdida cromosómica por rezago anafásico. Y entonces lo único que tenemos es ahora un cromosoma. Imaginen ustedes que el que se perdió fue el alelo materno, que era el normal, pero se quedó el alelo paterno, que era el mutado. Entonces, cuando se pierde este cromosoma, esta célula se quedaría con 45 cromosomas de cromátide doble. A la hora de la mitosis, lo que haría es darle una cromátide a cada célula hija, que sería obviamente A minúscula, pero se quedarían con 45 cromosomas. Estas células, pues obviamente no serían viables y se perderían. Así que pues, esto es lo que puede ocurrir. Y si se pierden, pues no pasa nada, son células somáticas. Nomás esa célula dejó de existir y se acabó. Pero podría ocurrir lo siguiente. El cromosoma se perdió. Y puede ser que las dos cromátides de este cromosoma se fueran a una célula y se restituiría el número cromosómico normal, 46. Mientras que a la otra célula le tocarían 44. Y entonces esta pues, igual no sería viable. Pero esta que le tocaron 46 sí sería viable, recuperó su número, excepto que ahora en lugar de ser heterocigota, pues se volvió homocigota, porque los dos alelos se vinieron para los dos cromosomas mutados se vinieron para una sola célula. Y entonces, este sería el evento en el cual se forma un homocigoto mutado por pérdida cromosómica. Originalmente era heterocigoto, pero al perderse y quedar este mecanismo tal como se los expliqué, se formó ahora un homocigoto mutado y una célula
en la vía de transformarse en neoplasia. ¿Quedó claro, quedaron claros estos mecanismos, muchachos? Sí, doc. Sí, Ok, doc. muy bien. Entonces, Andrea, pues si quieres, ya voy a dejar de compartir para eh, que compartas tú. Déjame ver cómo le hago. Nomás le pico ahí, ¿verdad? Y ya, con eso dejo de Ya. compartir. Sí, ¿Sí? stop share. No, porque ahí decía New Share, pero no quiero Doc, compartir de nuevo. ¿Cómo le hago? Ah, Stop Share. Sí, stop Ok, share. Doc, listo. una duda rápida. Sí, claro. En el caso ese que los dos alelos que provenían de un solo progenitor quedan en una única célula, en caso de que sean alelos normales, se supone que la descendencia no va a resultar con ninguna alteración de herencia, ¿no? Si fuera, ándale, exacto. Si fuera al revés, si fuera que el que se perdió fue el alelo mutado y los dos cromosomas normales se vinieran a una sola célula, pues se supone que ahí no debería haber problema. Excepto si en ese cromosoma hubiera un centro de impronta que resulte alterado y ya no sería para el cáncer, para el RB, sería para alguna otra enfermedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fenómeno de impronta, verdad? Que se presentaba cuando los dos alelos paternos o los dos alelos maternos quedaban en una sola célula. Pero Sí. ese ya sería otro boleto y no es motivo de estudio en este capítulo. Aquí sería, tu razonamiento es correcto. Si los dos alelos silvestres son los que se vienen, se supone que no debería haber ninguna implicación clínica. ¿Y eso tiene el mismo porcentaje de posibilidad como lo habíamos visto en la herencia recesiva? Sí, tendría el mismo porcentaje de posibilidades. Ahí no habría preferencia de que fundamentalmente se perdiera el normal o el mutado. Son eventos accidentales y muy raros, pero que pueden ocurrir. Igual podría ocurrir para el alelo normal que para el alelo mutado. Sí, gracias. De nada. Bueno, adelante pues, Andrea. Bueno, ahí, esperen, no le puedo cambiar. Ah, ya. Y bueno, esos son los ejemplos de algunas afectaciones de neoplásicas en las que existe la pérdida de la heterogocidad. No, hetero. Mira, es del Heterogocidad. cigoto. O sea, porque la mutación estaba en el cigoto. Entonces es hetero. Heterocigosidad. Exactamente, así es. Heterocigosidad. Y si no, sepárale en tres. Hetero, cigo, cidad. ¿Ok? Ándele pues. Sí. Una disculpa. Bueno, ahora vamos a hablar del GNRB. Bueno, el GNRB tiene un producto y este producto es denominado el P110, que es una proteína de tipo de las fosfoproteínas. Y Sí, entonces, déjenme explicarles esto antes de que se me vaya, Andrea. ok, Ya ven que de pronto nosotros decimos que es P53 o este RBP110, etcétera. Y uno dice, ¿y de dónde diantres salió eso? En realidad, los genes, de manera clásica, ya sabemos que hay genes que no producen proteínas, que producen RNAs. Eso ya lo sabemos ahora. Y yo no sé si en algún futuro más o menos cercano vamos a descubrir que hay genes que no producen ni proteínas ni RNAs, pero que hacen alguna cosa. Y entonces, al principio el concepto era un gen igual a una proteína. Y esa proteína podría ser proteína estructural o proteína enzimática. Ese era el concepto original, el concepto inicial. Después nos dimos cuenta que hay genes que no producen proteína, pero que siguen siendo genes, porque producen RNAs, como los microRNAs, el RNA de interferencia, los MIRS, que cuando se mutan se llaman oncomirs y que acaban de mencionar sus compañeros clases atrás, etcétera. Yo creo que en algún momento también vamos a descubrir que hay genes que no producen RNA, que no producen proteína, pero que ellos mismos, al plegarse o al modificarse de manera estructural, interfieren con algunas de las acciones o favorecen algunas de las acciones. Y entonces el concepto de un gen, una proteína, ya quedaría obsoleto porque en realidad los genes hacen mucho más que eso. Pero vuelvo, aquellos que producen proteína, habitualmente cuando nosotros decimos que, por ejemplo, en el caso de RB, producen la proteína 110,
o en el caso del gen P53, que se llama igual, produce la proteína P53, ¿eso qué quiere decir? Eso, los números que se les ponen tienen que ver con su peso molecular. Entonces, cuando se ha descubierto que esa proteína tiene un determinado peso molecular, se le llama, por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular de P53? 53, Kilodaltons. es 53 kilodalton, exactamente. La RB es 110 kilodalton y ustedes pueden decir entonces que tiene un poquito más del doble de peso que P53. El peso lo que nos indica es nada más de alguna manera también el volumen, quizás el tamaño, porque las proteínas más o menos tienen la misma consistencia. Digo, los lípidos tienen menos, pero las proteínas tienen más o menos la misma entre sí. Entonces, nosotros diríamos que así podríamos decir que entonces RB es un poquito más del doble que P53, pero la función que desarrollan es independiente de su tamaño. Solamente quería que les quedara claro para cuando ustedes vean en los diferentes artículos, en los libros, etcétera, que es la proteína número fulano, lo que quiere decir es su peso en kilodaltons. Muy bien, adelante. Sí, bueno, está bien. El producto del gen RB es esa proteína, la 110 RB1. Y bueno, es una fosfoproteína que a lo largo de su función presenta hiposfosforilaciones e hiperfosforilaciones. Y bueno, primero está en un estado hiposfosforilado en el que bloquea la progresión del ciclo celular en el límite de las fases G1 y S. Y bueno, inhibe así el inicio de la fase S al unirse, perdón, okay. Ok, mira, en Al su unirse forma, a los tiene factores, dos fosfatos, siempre está fosforilado, ¿verdad? sí, son Pero, estos. pero ahí son las sinasas las que se encargan de pegar grupos fosfato. Entonces, ahí tiene dos, pero estando con dos, por eso no es que no esté fosforilado, sí lo está, pero solamente con dos. Entonces, por eso a eso le llamamos que está Sí, hipofosforilado, ¿verdad? Pero luego las sinasas le pegan más grupos fosfato. En su forma hipofosforilada, bueno, ahí tienes lo que ocurre, sí, ¿no? lo inactiva. Así es, muy bien. Inactiva estos factores, pero cuando se fosforila, que sería el segundo estadio, por así decirlo, adquiere pues más grupos fosfato y esto hace que progrese al inicio de la fase S de la célula, ¿de acuerdo? Y ya después tiene que regresar normalmente a un estado de desfosforilación progresiva para, pues como un ciclo, regresar de nuevo al estado hipofosforilado y que se interrumpa la progresión de la fase G1 a la S. Pero pues en las neoplasias esto puede no presentarse y entonces existe una un desmedido avance entre estas fases y una reproducción celular acelerada y descontrolada. Sí, es Así es. básicamente lo que quiere explicar este esquema. Sí, entonces, si la proteína RB permaneciera fosforilada siempre, ya no podría inhibir el ciclo celular, sino que lo estaría permitiendo constantemente. Y entonces mutaciones que favorecen la hiperfosforilación inhiben a RB y entonces deja de regular el ciclo celular. Muy bien, adelante. El siguiente es el síndrome de Li-Fraumeni y seguimos hablando de gatekeepers, ¿ok? Bueno, el síndrome de Li-Fraumeni es conocido por los cánceres familiares en los cuales se pueden encontrar sarcomas en los huesos y los tejidos blandos, que se pueden encontrar cáncer, tumores cerebrales, leucemia y carcinoma de la corteza suprarrenal. La característica aquí es de que son familias y la mayor parte de ellos están afectados por alguna de estas neoplasias, sino es que pues por varias de estas, y se presentan a una edad temprana. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante y bueno, lo que se ha encontrado es de que existen mutaciones del gen TP53, que como el doctor ya explicó, que es una proteína de 53
kilodaltons. Y bueno, pues esta proteína es una proteína que se une al ADN y que, según se ha encontrado, parece tener un componente importante de la respuesta celular frente a la lesión del propio ADN. Otro punto importante es que también es un factor de transcripción que activa la transcripción de genes que interrumpen la división celular y que facilitan la reparación de las alteraciones del ADN. Entonces es por eso que cualquier mutación pues en el gen P53 es predisponente a que pues exista también una reproducción celular acelerada y anómala, porque si existe ADN material dañado, la célula ante la mutación del gen TP53 no podrá repararse. Eso es correcto, así es, lo explicaste bastante bien. Entonces, hay, las familias, el síndrome de Li-Fraumeni se podría presentar, pues, si hay mutaciones en P53, pero en realidad se requerirían 2 mutaciones para los casos esporádicos. Nosotros habitualmente el síndrome de Li-Fraumeni lo consideramos un cáncer familiar y es cuando hay mutaciones en línea germinal de P53. Quiere decir, el paciente nace ya con un alelo mutado y solamente bastaría que otro alelo se mute para que se desarrolle el cáncer. P53 fue el primer gen descubierto de este tipo. Fue así como, luego se volvió muy famoso P53. Ahora sabemos que es uno de muchos otros que existen, pero el asunto es que es tan importante en la regulación del ciclo celular que cuando está mutado, el ciclo celular progresa efectivamente. Pero lo que nosotros vemos entonces en familias que tienen mutado en línea germinal uno de los alelos del síndrome de Li-Fraumeni es que puede haber casos de cáncer, pero de diferentes tipos: hepático, gástrico, de próstata, de mama, ovario, etcétera. No lo vemos limitado a un solo tipo de cáncer, como en el caso de RB, que se ve muy enfocado al retinoblastoma, sino que aquí puede haber cánceres de diferentes tipos, pero con una gran agregación familiar. Y esos son los casos de síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, para su experiencia clínica, cuando ustedes vean casos, ya ven que les decía que siempre, por favor, pusieran atención a los antecedentes heredofamiliares. Eso es parte de lo que yo les estaría recalcando en la clase de genética. Y en el caso de que ustedes encuentren a un paciente con cáncer, si van a ser oncólogos, bueno, los verán con mucha frecuencia, o internistas, o prácticamente en cualquier especialidad se van a encontrar con cáncer. ¿Cuál sería una de las cosas obligadas a hacer? Pregúntense si hay antecedentes familiares. No todas las familias que tengan antecedentes familiares quiere decir que tienen síndrome de Li-Fraumeni o que sean casos de tipo hereditario, porque además hemos visto un incremento en la frecuencia de cáncer, un incremento real. ¿Por qué digo un incremento real? Porque uno podría decir, no, realmente no hay un incremento. Lo que pasa es que como tenemos mejores métodos de diagnóstico, tenemos más cobertura de vigilancia de casos clínicos, lo que antes, tiempo atrás, no se veía. Entonces, parece que hubiera un incremento, pero no lo hay. Hay un incremento relativo, diría uno, pero no. Está demostrado que sí hay un incremento real, independientemente de que los sistemas de salud han mejorado en muchos países, sobre todo en los países en vías de desarrollo, pero no importa, de cualquier manera sí hay un incremento real. Y tiene que ver con una mayor exposición a diferentes factores ambientales, cambios en el estilo de vida. Habitualmente las tasas mutacionales no cambian mucho, pero si estamos sometidos a agentes que provocan daño en el DNA, entonces sí tenemos un incremento real. Pero así que no es raro encontrar que en cada una de nuestras familias haya algunos 2 casos, a lo mejor un caso desafortunadamente, y no es que uno lo quisiera, ¿verdad? Pero un cáncer cerebral o un cáncer de mama, tal vez hasta un tercer caso. Pero eso no significa necesariamente que fueran casos hereditarios.
Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos que generación tras generación se van presentando casos y es de llamar la atención, sí tendríamos que pensar en si esa familia no está en mayor riesgo. Así que para su consulta, nada más que no se les olvide investigar antecedentes del cáncer, sobre todo cuando estamos hablando de cáncer, ¿verdad? Si el paciente va por otro tipo de consulta, pues no porque no estuviera bien hacerlo, porque si le preguntamos por la herencia de prácticamente cada enfermedad al paciente, realmente nunca terminaríamos. Pero cuando nuestro análisis se hace específicamente para cáncer, sí tendríamos que investigar los antecedentes heredofamiliares. Bueno, muchachos, Andrea, pues ya te robé este último tiempecito, pero le continuamos el próximo jueves, si les parece bien. Sí, Muy doctor. bien, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sale pues, cuídense Hasta mucho. luego, doctor. Gracias. Sí, Igualmente, Gracias, gracias. doctor. sí, escucho, alguien que gritó allá, doctor. ¿Qué pasó? Ah, yo no contesté cuando